¿Es sano lo que comemos? ¿Sabemos realmente qué tipo de componentes llevan los productos que comemos diariamente? Son muchos los rumores que dicen que hay determinados tipos de alimentos o conservantes que a la larga pueden producir cáncer. En GAN nos ponemos en manos expertas para que nos confirmen o desmientan este tipo de rumores. Cada vez más oímos hablar de que productos que tenemos incorporados a nuestra alimentación diaria pueden producir cáncer debido a sus componentes. Tantas son las investigaciones abiertas y los rumores que han generado que a día de hoy no sabemos realmente qué productos pueden afectar nuestra salud ni qué implica el consumo de alguno de sus componentes. Con Nieves López ya hemos contado antes para otros reportajes acerca de medicina porque es toda una experta, así que yo creo que es una persona adecuada para hablarnos de los mitos sobre productos que pueden producir cáncer. Bueno, Nieves, vamos a empezar por clásicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece si empezamos hablando de productos con cafeína? Que se habla de que tanto café como productos con cola, por ejemplo, con taurina también, que pueden producir cáncer. Bueno, efectivamente se habla muchísimo de la cafeína, de las bebidas energéticas. Quizá no es de los elementos que más esté demostrado que producen cáncer, pero sí tienen unos efectos nocivos que si directamente no nos va a producir esta enfermedad, a la larga va a alterar las células. ¿De qué manera? Bueno, pues la cafeína es un excitante, va a irritar las células y esas células alteradas pueden modificar su membrana y el intercambio que se hace entre el interior de la membrana y el exterior va a provocar que esa célula sea anómala. Las bebidas energéticas, por su contenido en taurina, en efrenina, incluso guaraná, lo que sí que tienen un efecto grandísimo es excitante. A mí me gustaría advertir desde aquí que su combinación con alcohol sí que tiene un efecto muy peligroso. No tenemos que pensar en la enfermedad última que sea el cáncer, pero sí aumenta muchísimo la capacidad de tolerancia que tiene el individuo sobre el alcohol y eso va a incidir en el hígado, en las vías biliares y a la larga nos puede producir un cáncer de hígado e incluso un cáncer colorectal. No directo, pero sí indirectamente. Justamente vamos a hablar del alcohol. El alcohol puede producir otro tipo de cáncer, laringe, faringe, pero en sí cómo afecta en general a que pueda desarrollar esta enfermedad. Muy bien, pues entre otras cosas porque este alcohol, repitiendo un poco lo que habíamos dicho antes, nos va a irritar las células que tenemos en la boca, en la faringe, en la laringe, a nivel del esófago, y ahí sí que hay estudios más demostrados de que hay una relación más directa entre esa inflamación, en ese proceso inflamatorio que se produce en la célula. Por otra parte, sí que sabemos que estudios bien contrastados hacen que aumente la actividad del humo del tabaco. En el tabaco hemos hablado muchísimo de su incidencia en el cáncer, pero lo que sí que hace el alcohol es aumentar los efectos nocivos y tóxicos que tiene el humo del tabaco. Mucho se ha hablado sobre grasas vegetales hidrogenadas o grasas transgénicas. Aunque se sabe que no son beneficiosas para nuestra salud, deberíamos conocer por qué pueden ser perjudiciales. Muy bien, bueno, esas grasas hidrogenadas primero vamos a explicar muy brevemente en qué consisten, ¿vale? Son grasas vegetales que por sí no estaría mal, un aceite de girasol, un aceite de maíz, pero que han sufrido un proceso de transformación químico y entonces se le ha añadido un hidrógeno. Al añadir ese hidrógeno se rompen unos enlaces y evita que esas grasas sean solubles en agua. Como no son solubles en agua, se acumulan en el organismo, se acumulan en los vasos, que ya sabemos que provocan muchos problemas de cardiovascular, pero también van a alterar esa membrana celular. Las grasas se necesitan para formar la membrana de la célula, pero si tengo una grasa que me altera la membrana, esa célula no se va a comportar correctamente y se va a transformar en una célula cancerígena. ¿Y las freidoras? El reutilizar el aceite, tal vez estamos en un peligro constante, ¿no? En comer en cualquier restaurante que siempre se utiliza estas freidoras, este aceite que no sabemos muy bien la calidad que tiene. Bueno, ese aceite en los restaurantes y a nivel doméstico, yo ya hace muchísimo tiempo que estoy en contra de esas freidoras. Ese aceite recalentado está demostrado que lo que produce son unas sustancias que se llaman aldehídos y estas sustancias afectan incluso al ADN, ya no solamente a la célula, sino al ADN celular, con lo cual la replicación celular y la modificación es muchísimo más alterada. Mucho cuidado. También se sabe que es mucho peor el aceite de girasol recalentado muchas veces que el aceite de oliva. ¿El bacon y las carnes rojas realmente producen cáncer?
Bueno, el bacon solo y las carnes rojas no, pero sí muchísimos conservantes que se están utilizando. Y ahí es muy importante ver, porque el conservante lo que hace es que tiene dos efectos fundamentales, podríamos hablar muy largamente de ello, ¿no? Es prolongar la vida de ese producto y cambiar la coloración, porque lo hace más atractivo al público y lo hace como más sano, ¿no? Entonces el gran problema de estas carnes es los aditivos que les ponen para conservarlos, para que duren muchísimo más. Bueno, ¿y qué son las acrilamidas y en qué afectan a nuestra salud? Bueno, las acrilamidas son unas sustancias químicas, es una amida, procede de una amina y se producen cuando un alimento, que vamos a hablar cuál es, se cocinan a más de 120 grados. Nos va a sorprender, pero las patatas fritas, como son hidratos de carbono, son estos alimentos, los hidratos de carbono, el almidón, cuando se cocinan a esas temperaturas tan elevadas, producen las acrilamidas. Y esas acrilamidas se ha visto que son tóxicas en el intestino, en el colon, también en ovarios y puede llegar a producir cáncer de mama. ¿Qué hacen además? ¿Por qué se utilizan? Porque cambia la coloración, nos da un aspecto más tostado de unas galletas, nos da un aspecto más tostado de unas patatas fritas y también mejora el sabor del café, y ahí es donde se encuentran. Actualmente no hay pruebas que evidencien que las sustancias contenidas en los alimentos producidos mediante bioingeniería, que hacen que la planta sea más resistente a plagas y prolongue su duración, sean peligrosas o puedan aumentar o reducir el riesgo de cáncer. Tampoco está confirmada la teoría de que consumir alimentos ricos en calcio pueda ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer colorectal o la aparición de pólipos. De hecho, hay pruebas de que el alto consumo de calcio, principalmente a través de suplementos, se asocia con un riesgo mayor de cáncer de próstata. Investigaciones llevadas a cabo por expertos convocados por el Instituto Americano de Investigación del Cáncer junto con la Fundación Mundial de Investigación del Cáncer han concluido en que la reducción del riesgo de aparición de la enfermedad puede llevarse a cabo por medio de un patrón dietético saludable. También debemos conocer qué produce el alto consumo de sulfitos y nitritos. Los sulfitos se encuentran en el vino, bebidas y embutidos y modifican el ADN. Hacen que las células se comporten de forma anómala, crezcan y se transformen en cáncer. Los nitritos están en embutidos, carnes y bacon y modifican la coloración de estos para hacerlos más atractivos. Cuando pasan al organismo se combinan con la hemoglobina, encargada de transformar el oxígeno. Nitritos y hemoglobina forman la metahemoglobina y no tienen capacidad de oxigenar, por lo que los tejidos quedan menos oxigenados y más muertos, y es más sencillo que se produzca cáncer. Una alimentación inadecuada, teniendo en cuenta el consumo de alcohol, junto con la inactividad física y la obesidad, constituyen factores fundamentales en el desarrollo de un número importante de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Los estudios indican que las personas que comen más frutas y verduras, que son fuentes abundantes de antioxidantes, pueden tener un riesgo menor de tener ciertos tipos de cáncer. Lourdes Camacho, médico dedicada a la nutrición, nos cuenta qué podemos comer para tener una buena salud y reducir el riesgo de cáncer. Principalmente casi todos los organismos que están dedicados a investigar sobre el cáncer y la influencia que pueden tener los alimentos en el desarrollo del mismo inciden muchísimo en unos determinados puntos. Y uno de ellos es que nuestra alimentación, nuestra dieta esté basada principalmente en el consumo de vegetales frescos, frutas, granos, y cuando digo granos me refiero a cereales y sobre todo integrales, ¿no? Y desechar otros productos que pueden ser más perjudiciales, como pueden ser las grasas o los productos derivados de la carne roja sobre todo. ¿Por qué podemos sustituir bebidas con cafeína o bebidas energéticas para aguantar el día a día y la dureza de la jornada laboral? ¿Por qué las podemos sustituir? Pues básicamente si estás bien alimentada, si estás alimentada a base de estos alimentos que yo te he dicho, prácticamente son innecesarias. De todas formas, sí quería decirte que tampoco... A ver, la cafeína y los compuestos que llevan las bebidas energéticas sí que está demostrado que pueden ser perjudiciales en cuanto a producir alteraciones cardiovasculares, pero tampoco está tajantemente demostrado que sean factores incidentes del desarrollo de cáncer. ¿Qué pautas alimenticias diarias podemos llevar a cabo para prevenir el cáncer?
Ahora lo has dicho, diarias, porque como te comenté antes, con respecto al té no es cuestión de adquirir un hábito y llevarlo durante 5 días a la práctica y después olvidarlo. Y en lo que se refiere a alimentación, pues lo que hemos dicho al principio, el consumo de vegetales crudos, raíces, tubérculos, hortalizas, si es posible frescos y lo menos procesado posibles, por lo menos pues 2-3 porciones de fruta al día y una ensalada fresca al día. El consumo de cereales integrales, o sea, la fibra. Aparte de cereales integrales, hay otra fibra insoluble que también es muy buena, hay que consumirla prácticamente diariamente. Evitar pues los alimentos tóxicos, pues como me has comentado antes, puede ser el alcohol, el café, aunque ya hemos dicho que el café no esté totalmente demostrado que pueda producir cáncer. Mantener el peso en unos límites normales. Eso también es muy importante porque sabemos que la obesidad está relacionada con el desarrollo de determinados tumores. Hacer un ejercicio regular, no hace falta matarse en un gimnasio, simplemente caminar media hora, 1 hora diaria, y si tienes una vida muy sedentaria durante la semana, pues un día por lo menos a la semana hacer un poquito de ejercicio y beber líquidos a lo largo del día. Y poco más. Y luego una buena salud psíquica también es muy importante, porque a la larga lo que nos va a proteger del cáncer son la inmunidad, nuestra inmunidad. Los alimentos van a incidir en que nuestra inmunidad esté muy fuerte y el que nuestra salud esté fuerte también cierra el círculo y ayuda a que todos estemos mejor. Ante tantas hipótesis sin comprobar, yo creo que lo mejor es hacer caso a los especialistas, guiarnos de ellos, tener una buena alimentación, evitar comidas muy procesadas, grasas transgénicas también muy importantes, llevar hábitos de vida saludables y sobre todo mantener la mente muy despierta y con mucho optimismo para evitar futuras enfermedades.